Hola niños y niñas de primer grado, sean bienvenidos a la clase de matemática. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar aprendiendo matemáticas y tenemos ahora el siguiente objetivo. Dice ahí, objetivo, aprender el concepto de los números ordinales del décimo al vigésimo y expresar el orden del primero al vigésimo, desde el número 1 hasta el número 20, el primero hasta el vigésimo. Tenemos ahí la siguiente lámina o la siguiente información. Nos dice ahí unidad 14, números ordinales 2. En una clase anterior habíamos visto lo que eran los números ordinales 1 y tenemos ahora la unidad 14, números ordinales 2, la lección 1. Conozco más sobre los números ordinales. Recordemos, dice, leo y escribo los números ordinales que faltan. Recuerdan que en la unidad, cuando vimos la unidad 4 de los números ordinales 1, ahí aprendimos que esto se lee primero, el que ocupa el primer lugar, primero, luego segundo, luego acá, ¿qué nos falta? Después de segundo va a ir tercero, ahí lo tenemos, luego cuarto, quinto, sexto, ¿quién falta? Séptimo, luego va a ir octavo y por último noveno. Es de lo que vimos en la clase cuando vimos la unidad 4 de los números ordinales 1 y ahorita estamos con los números ordinales 2, es la unidad. Pues bien, en la clase de la unidad 4 vimos esto. Miren, recuerdan ustedes que había una competencia de carrera de niños y tenían que llegar ahí a la meta. Pues resulta que vemos que Laura va a llegar primero a la meta. Y si va a llegar primero a la meta, entonces quiere decir que ella es la que estaba en la posición 1, luego la posición 2, la posición 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero la llamamos así, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno. De manera que en la posición 9, en noveno lugar va Carlos. Miren, Carlos, eso lo vimos allá en la unidad 4. Y los ordenamos de esta manera. Miren, Laura llegó en primer lugar, Oscar en segundo lugar, Pepe en tercer lugar, María en cuarto lugar, Sofía en quinto lugar, Tomás en sexto lugar, Raúl en séptimo lugar, Juan en octavo lugar y Carlos en noveno lugar. Carlos quedó en la posición 9. Pues ahora vamos a continuar porque en esa carrera no solo participaban estos 9 niños, habían más niños y niñas participando en esa carrera, pero nos fijamos acá que Carlos llegó en el noveno lugar. Entonces, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno lugar que llegó Carlos. Pues bien, resulta que en la carrera habían estos otros niños. Miren, aquí está Carlos que iba en el noveno lugar, ahí lo tenemos marcado, ¿eh? Entonces, pero vemos que a Carlos le sigue Ana, miren, es decir, que después de Carlos va Ana. Quiere decir que si Carlos iba en el noveno lugar, entonces Carla va a ir en la posición 10, que va a ser el décimo, le vamos a llamar décimo. Y Luis le sigue a Ana, entonces va en la posición 11, en el onceavo lugar, que vamos a decir undécimo. Ana es décimo y Luis va a ser undécimo, es la posición 11. Soledad le sigue a Luis, por lo tanto va en la posición 12 y vamos a decir en la posición duodécimo. Y Delmi le sigue a Soledad, va a ir en la posición 13 y vamos a decir de aquí para allá, miren, en la posición
décimo tercero o décimo tercera, en este caso, que es una hembra, Delmi. Y luego Roberto le sigue a Delmi, entonces va en la posición 14, vamos a decir decimocuarto. Nelly en la posición 15, vamos a decir decimoquinto. Moisés le sigue a Nelly, va en la posición 16, decimosexto. Y Beatriz en la posición, le sigue a Moisés en la posición 17, decimoséptimo. Gloria sigue a Beatriz, va en la posición 18, entonces décimo octavo. Y Julio le sigue a Gloria, va en la posición 19, décimo noveno. Y Owen va en la posición 20, entonces ahí va a ser la posición 20, vamos a decir vigésimo. De manera que vamos a ordenar todas esas posiciones, así como están ahí en ese orden llegaron. Entonces las traemos para acá y vamos a aprender sobre los números ordinales hasta el vigésimo, hasta la posición 20. Entonces, miren, Carlos era el noveno, Ana era el lugar décimo, Luis en el lugar undécimo, Soledad en la posición o en el lugar duodécimo, Delmi en la posición decimotercero, Roberto en la posición decimocuarto, Nelly en la posición decimoquinto, que es la 15 posición, Moisés en la posición decimosexto, Beatriz en la posición decimoséptimo, Gloria en la posición decimoctavo, Julio en la posición decimonoveno y Owen en la posición vigésimo, es decir, en el 20 lugar. De manera que vamos a leer así entonces, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo 16, décimo 17, décimo 18, décimo 19 y y este sería vigésimo. Vean ustedes que a partir de solo 10 hasta 12, 10 es undécimo, es decir, una vez 10, un. Y 12 es dúo, dúo significa dos décimos, es decir, duodécimo, duodécimo. Pero a partir de 13 para allá vamos a decir la palabra décimo y el otro número que es 3, miren, tercero, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo 16, décimo quinto en 15, décimo sexto en 16, décimo séptimo en 17, décimo octavo en 18, décimo noveno en 19 y en 20 va a ser vigésimo. De manera que tenemos entonces que desde la unidad 4, cuando vimos de primero a noveno, entonces ahora podemos agregarle, si lo dijéramos todo, sería primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno y vigésimo. Es decir, los números ordinales que indican o sirven para indicar orden. Es decir, orden en el sentido, en este caso, de la llegada a la meta. En ese orden llegaron. Es decir, Carlos llegó en el lugar 9, Ana en el lugar 10, Luis en el lugar 11, Soledad en el lugar 12 y así hasta llegar a Owen, que llegó en el último lugar, en 20 lugar. Entonces, obviamente, cuando es posición así, siempre decimos noveno, décimo, undécimo, duodécimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno y vigésimo, vigésimo.
Bueno, continuamos y tenemos ahora la siguiente tarea. Miren, ustedes van a completar ese trencito que tenemos ahí en pantalla. Escribo y leo los números ordinales, dice. Entonces, ustedes van a escribir, miren, este vagón o el animalito ese va en primer lugar ahí, primero, luego dice segundo, y ahí van a continuar en cada bolita hasta llegar a la posición vigésima, que es la posición 20. Escribe el número, dice, ordinal en el orden en que va cada animal en mi tren. Entonces, eso es lo que van a trabajar. Esa es parte de la tarea y también le van a agregar esta otra actividad. Número 2, uno con una línea. Dice undécimo. ¿Cuál de estos es el undécimo? El decimoctavo con cuál, el vigésimo con cuál, y así van a seguir ustedes llenando. Por ejemplo, el undécimo es la posición 11. Entonces, miren, décimo, lo unimos ahí, pues ustedes van a unir los demás. Con esto terminamos este tema de los números ordinales 2 y vamos a continuar con más en una próxima grabación.